Más importante, solucionar un problema o tener la razón. Y antes de que cada uno de ustedes se ponga a indagarse para ver en qué casos sí o en qué casos no, o cuál es mejor que otra, primero me gustaría ponerles otra imagen. Si dos personas pelean, siempre hay un ganador, y el ganador siempre es el ego. Si yo porque gané la discusión y se me hinchó mi ego, pues gana el ego. Yo porque me siento derrotado o me siento humillado, también se hincha mi ego y gana mi ego. Es decir, en ambos casos estoy reafirmando una parte de la creencia profunda de quién soy y de cómo voy sintiendo la vida. Hacia afuera, pues es muy fácil que nos demos cuenta a veces de que a veces perdemos incluso control por querer demostrar que los demás entiendan mi punto de vista, que vean que lo que yo estoy viendo está bien. Es decir, quiero imponer mi perspectiva de las cosas y a veces la quiero imponer y a veces incluso voy en justificaciones de verdad y justicia muy fuertes. Y pobre realmente si tenemos un punto de verdad, porque entonces nada me va a hacer que me baje de eso que quiero, ¿no? Y que le voy a dar demasiada energía y que muchas veces es lo que hemos platicado, nos juega en contra. Pero muchas veces esta actitud que tenemos para poder imponer está cargada de justificación y de pretexto. Está cargada de querer tener la razón para justificar justamente nuestras emociones, que es lo que platicamos el capítulo pasado, y que usamos un razonamiento para en realidad justificar lo que creemos que está bien para no sentir lo que no queremos sentir. Entonces vamos a estar empujando, presionando este punto de vista, esta razón que tengo, o voy a cederla, pero no necesariamente en ese momento estoy teniendo una actitud conciliatoria, sino que muchas veces voy a tener una actitud de derrota, ¿sabes? Entonces, ¿qué y desde dónde lo estamos haciendo? Y es, como siempre les digo, no es lo que haces, no es lo que piensas, sino de la forma en la que te entregas a vivir la experiencia. Porque no nada más es este momento cuando queremos tener la razón hacia afuera. También pasa cuando nosotros queremos tener la razón hacia adentro. Y buscar la razón no va en que yo estoy bien y los demás están mal. A veces incluso cuando el racionamiento del de afuera me hace darme cuenta de mi error, aquí ya busco también tener la razón para sentirme culpable, para sentir que estoy muy mal, que todo lo hago mal, que por eso nada pasa, que por eso me va mal. En fin, volvemos a caer en razonamientos para volver a justificar emociones. Pero lo que nunca hacemos es observar realmente lo que está pasando. Lo que hacemos es estar justificando emociones y no estamos creando una conciencia. Y aquí, como paréntesis, pero que me parece muy importante, es que empecemos por esta reflexión muy simple. ¿Por qué creemos que la conciencia, que el desarrollo, la creación de nuestra conciencia tiene que ver con el juicio? Que tiene que ver con distinguir entre lo bueno y lo malo y hacer, por lo tanto, o uno o el otro. Pero ahí es donde entramos en todo el conflicto, porque tenemos una idea de lo que es bueno y aún así muchas veces optamos por hacerlo equivocado. Entonces, ¿de qué sirve tener a veces estas ideas si nunca puedo llegar a esa perfección o a esa búsqueda de blancura, de limpieza, de elevación, y que se va volviendo como un ideal que es imposible de alcanzar y que eso básicamente lo que nos va volviendo es espiritualizar el ego, porque también todo el tiempo nos sentimos mal o nos sentimos culpables. Tengo una paciente que me preguntó que cómo podía ella saber de una forma, pues no sé si, bueno, como rápida o clara, si estaba en un camino de conciencia. Y entonces le dije, mira, para mí hay dos puntos que son inevitables cuando estás en ese camino. Le digo, el primero es que tienes opciones, tienes posibilidades que antes tú mismo no te dejabas ver, porque te cierras en quiero tener la razón, y que no es como un deseo, sino simplemente es algo a lo que llegamos. O sea, mi pensamiento me empuja a querer darle forma para tener la razón, ¿no? Y esto, evidentemente, ya me está quitando paz, porque además solamente veo un pequeño grupo de opciones. Entonces, eso por un lado, y por el otro, priorizar tu paz. Es decir, no forzarte a estar en paz,
No inventarte que estás en paz, sino de verdad date cuenta ahora cuánto te tardas en regresar a estar otra vez presente, a soltar el pasado aunque te hayas equivocado, a soltar la expectativa del futuro porque no existe. Todo, absolutamente todo, porque todo o fue o va a ser, pero lo que es, y no estás en ese pensamiento cuando estás quitándote la paz. Entonces no importa a veces que cometas un error, porque, y es aquí donde les digo, eso no es la espiritualidad, eso no es la conciencia, que nos asalta a veces este tipo de preguntas o las escuchamos, ¿no? De, uy, no, pues qué consciente, mira, y tú qué tan espiritual, y de qué te sirve meditar, y de qué te sirve ir a terapia, y todo esto, ¿no? Como de, no, es que ahí justamente estamos en ese paradigma de lo bueno y de lo malo, donde lo bueno y lo malo pelean, y eres uno y eres otro, y este conflicto que tenemos de percepción de la realidad, ya lo hemos hablado también, es lo que nos lleva muchas veces a no poder integrar nuestra propia sombra, que no nos permite hacer consciente justamente nuestras heridas, esas cosas que a veces porque aprendimos a reaccionar, a veces somos así, a veces podemos ser agresivos o podemos tirarnos a un drama o a una depresión. Es que todo eso es parte de lo que somos y lo tenemos que aceptar, tenemos que integrarlo. Entonces, ¿cuál sería el primer paso en realidad? El primer paso es no te pelees contigo, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque en el momento que tú peleas, y la pelea marca una separación, imagínate que eres como una esfera de cristal y que cuando tú peleas contigo es como si se rompiera, se defragmentara y se empezara a separar de sí misma y se empezara a separar. Entonces, este es un conflicto que tienes contigo. Cuando tú estás enojado con alguien o quieres que tú entender algo y crear un razonamiento para ver qué es justo, qué es injusto, o estás analizando que te hicieron algo y el otro tuvo la culpa, no importa, todo eso que sea. Lo que estás haciendo en realidad es no estás peleando con ninguna situación, ni estás peleando con ninguna persona. Estás peleando contigo porque es a ti a quien te estás dando esta energía. Este conflicto, que muchas veces tú incluso te puedes sentir víctima, te lo estás tomando personal, porque lo estás haciendo tuyo, y eso te está llevando a que tengas este problema contigo. ¿Qué es lo que nosotros básicamente vamos a experimentar cuando entramos en este ruido mental de querer tener la razón para lo que sea? Que no es más que el pretexto de entrar en la plática mental, porque eso es. Entramos a discutir con la mente. Pero lo primero es darnos cuenta de que en el momento en el que quieres tener la razón de lo que sea, empieza el proceso de sufrimiento. Es siempre. Por lo tanto, para contrarrestar el sufrimiento, lo único que puedes hacer es aceptar lo que es. A veces usamos este pensamiento y estas ganas de tener la razón para decir que lo que estoy viendo y lo que estoy interpretando es la verdad. Pero no se trata de ver una verdad absoluta, sino de aceptar lo que es, entendiendo tu propia verdad, lo que a ti te hace sentido, y que muchas veces es lo que no quieres ver o lo que no quieres sentir. Y por eso nos vamos al pretexto y a la justificación. Cuando nosotros empezamos en esta dinámica de querer tener la razón, lo que vamos haciendo sobre todo es perder nuestra voluntad. Ya no tenemos esta fuerza para hacer otras cosas, para hacer las cosas que debemos, los propósitos que tenemos. Empezamos a perder eso, incluso la posibilidad de confiar en nosotros mismos. El poder lo estamos dejando afuera. Les voy a dar dos ejemplos rápido. Tengo un cuate que entró a trabajar a una empresa y en ventas, y me decía que el primer mes él pensaba que iba a cobrar, no sé, 200,000 pesos de comisiones, y terminó cobrando como 50,000 porque había muchas letras chiquitas con condicionamientos. Pero él lo tenía muy a forma personal, como de es que esto me lo están haciendo a mí me engañaron, a mí me quisieron ver la cara, y era como de, a ver, no. O sea, obsérvalo, es una financiera, o sea, van a tener 20,000 candados porque por eso tienen dinero, y pues tienes que aprender a jugar el juego. Semanas después llegó de muy buen ánimo y me dijo que había platicado con un compañero de él que es como el vendedor estrella, y que cuando entró a la compañía le pasó exactamente lo mismo.
Entonces, pues ya se dio cuenta ahora sí de que no era personal. Entonces, es como de, ok, tú ya habías llegado a ese entendimiento desde un razonamiento lejos de tu emoción, pero esta emoción no encontró paz hasta que otra persona no vino y te dio la razón y te dijo que lo que tú ya tenías como un razonamiento, como una posibilidad, es verdad. Entonces lo pudo soltar. ¿Dónde está el poder? Otro ejemplo, una chica que tenía una relación, bueno, empezaba a conocer a alguien por internet y de repente el cuate le deja de responder y ella entra en duda de por qué, qué hice o qué pasó, o por qué de repente desapareció. Y era pues simplemente tienes que aceptar lo que es, no la verdad. Tienes que conocer tu verdad. Tu verdad es qué es lo que tú no quieres sentir, qué es lo que te cuesta trabajo aceptar, porque la verdad es que no está, porque no quiere o por lo que sea, pero no está y no es. Y esa es la verdad, que es lo que nos cuesta trabajo aceptar de estas verdades, por así decir, ¿no? Porque ahí voy a encontrar mi propia verdad, lo que me hace sentido para no querer soltar, para darle todo mi poder y quitarme la paz cuando estoy viviendo esto. La siguiente vez que la vi me dijo que le mandó un mensaje muy amigable, en muy buena onda, preguntándole si había pasado algo o si ella había cometido algo que lo pudo haber incomodado, pero dice, pero muy tranquila, muy en buena onda. Y le digo, ¿y qué te dijo? Y me dijo, pues que había regresado con su novia. Y le digo, ok, le digo, ¿y ya te sientes tranquila? Y me dice, sí, ya estoy en paz porque ya supe la verdad. Y le digo, ¿te das cuenta que te pudo haber mentido? Porque el pretexto de regresé con mi novia lo he escuchado muchísimas veces. No necesariamente es la verdad, pero aquí tenemos otro ejemplo de cómo muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro poder, nuestra voluntad, esta decisión de estar en paz, la dejamos hacia afuera porque entramos en todos estos debates mentales por querer tener la razón. Lo importante es que al estarte peleando contigo te des cuenta de qué energía es la que te estás regalando a ti mismo, de qué forma te estás tratando. Te estás dando amor, porque la verdad es que esta parte de, ok, me equivoqué, lo hice muy mal, pasó y me doy cuenta de que pues ya no puedo hacer nada, no evado responsabilidades, simplemente acepto que así fue, que tal vez lo hice muy mal, es empezar a darme paz otra vez. Ese es un acto de amor. Cuando yo empiezo a entrar en mis debates, empiezo a, como les dije, es el inicio del sufrimiento. Entonces, ¿qué energía me doy? Y aquí para regresar un poco a esto de lo bueno y lo malo, démonos cuenta que no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que yo hago con una intención de algo bueno o de crear conciencia, a veces viene cargado de esa energía. Un ejemplo, ¿sí? Imagínense que van ustedes por la calle y se quieren comprar un cigarro en el puesto de revistas. Y encuentran una persona que les pide limosna. Y lo único que traes de cambio es lo que te cuesta el cigarro. Y entras como primero en un, ay no, porque yo quiero mi cigarro. Pero luego empiezas a pensar que de todas formas el cigarro te hace mal, que a lo mejor si te lo fumas te vas a ver horrible porque sabes que pudiste haber hecho un buen acto y no lo hiciste. Entonces entras en un acto de conciencia donde decides darle el dinero porque en realidad no quieres sentir la culpa de no haberlo hecho, porque no quieres ser mala persona o porque quieres ser muy buena persona. Entonces, ¿qué energía le estamos dando con el dinero a esta persona que le estamos dando esa limosna? Pues justo, le estamos dando limosna, le estamos dando una carga energética bastante mala. Ahora, ¿qué pasa si este ejemplo lo llevamos hacia nosotros? Cuando yo dejo de fluir en la vida y darme cuenta de qué siento, para darme cuenta de por qué las cosas no me hacen sentido y cómo entra mis ganas de tener la razón, en lugar de simplemente sentir, para no forzarme a ser, para no restringirme de sentir, por no estar haciendo algo malo. Entonces, primero es darnos cuenta de con qué energía estoy, porque muchas veces he escuchado que la gente hace actos de amor que es igual a un sacrificio, y el sacrificio no puede estar en la misma frecuencia del amor, porque este acto ya está implicando que esto te está lastimando a ti. ¿Cómo puedes amar si te estás lastimando a ti? Y muchas veces el pretexto también de sentir, que
Les digo, sentir es sentir, no pensar. Y lo que hacemos cuando sufrimos es que estamos sintiendo y pensando. Pero muchas veces por sentir también nos permitimos sufrir. Y aquí otra imagen. Hace unas semanas estaba viendo Reels y de repente me apareció uno creo que era un terapeuta, y le dice a una chica, le dice, la aceptación tarda en llegar, lo que tú te tardes en aceptar sentir lo que no quieres sentir. Palabras menos, palabras más, pero era esa la idea. Y dije, sí, claro, por supuesto. Y le dice, pero hay que sentir realmente. Y yo, de acuerdísimo. Y le dice, porque tenemos derecho a llorar a nuestros muertos, porque a veces no nos permitimos llorar suficiente. Y ahí fue como, a ver, espérame tantito, y ojo, no estoy diciendo que no haya dicho cosas muy correctas, estoy completamente de acuerdo con él. Pero aquí me di cuenta de algo que creo que llevarlo a la conciencia nos puede ayudar mucho. Porque me di cuenta que en tenemos derecho a llorar a nuestros muertos, muchas veces parece que nos estamos dando permiso de sufrir. Y entonces ahí justamente es porque lo que entramos mayormente a nuestros duelos. ¿Por qué? Porque hay una parte de mí que está en negación. Es decir, me estoy dando derecho no de sentir mi dolor, no de sentir mi tristeza, mi pérdida, sino que estoy sintiendo mi no quiero aceptarlo, a pesar de que sé que eso ya pasó o que fue inevitable o lo que sea. Entonces entro en esta pelea conmigo, que es la que me crea toda la dimensión del duelo, porque entro en esta negación, en este no aceptar la realidad y estar en esa negación en mi emoción, que me va a llevar a la ira, que me va a llevar a cometer muchísimos errores, de los cuales después me voy a sentir culpable y luego voy a tener que negociar conmigo qué estuvo bien, qué no estuvo bien, qué aprendí, por qué tengo que ya aceptar, por qué ya lo puedo soltar. Y entro realmente en una negociación para llegar a algo que creo que es aceptación y que ya lo hemos hablado. Eso es una resignación en realidad. La aceptación viene no hay negociación mental, es lo que es, ve lo que es, date cuenta de qué es lo que no quieres sentir. Y eso no dice que no puedas sentir cuando estás frente a una pérdida. Pero la cosa es, ¿realmente te estás dando cuenta de qué sientes? ¿O entras en esta discusión, en esta plática para decir, sí, tengo derecho a sufrir? Y cuando escuché esto, me van a disculpar, pero me acordé de la famosa frase de Jesús que dice que deja que los muertos entierren a los muertos. Y que no es como una frase deshumanizada de decir, no importa que tu papá se murió, deja que los demás lo entierren y tú vente conmigo. Sino era justamente, deja el pasado en el pasado y todo lo que conlleva el pasado y date cuenta de qué sientes ahorita. Y date cuenta de qué te hace sentido para que te vuelvas responsable. Porque aquí es donde muchos podemos entrar en una idea de, ok, entonces, pues, puede pasar cualquier cosa, me equivoco y pues ya, así fue. Y yo le sigo y no hago nada. Y estoy evadiendo y entonces ¿dónde va a entrar mi cambio? ¿En qué momento realmente hago conciencia? Y justo, hay que hacer un acto de responsabilidad para que realmente haya un aprendizaje, para que realmente lo llevemos a la conciencia. Pero justo este acto de responsabilidad, date cuenta de una cosa. Porque en este punto sé que muchos van a decir, es que si no hago nada, ¿dónde está el cambio? Ok, quiero que observemos y nos observemos a nosotros mismos de todas las veces que hemos sentido arrepentimiento y culpa. ¿Estamos haciendo algo efectivo y eficiente para cambiar? Porque tengo un amigo cura que me dice la gente siempre se viene a confesar de los mismos pecados. Y en mi propia experiencia así es. Esas cosas por las que tanto luchaba, por las que tanto me arrepentía, por las que tanto me generaba culpa, eran las cosas de las que nunca me podía deshacer y de las que por más que tratara, siempre sentía fracaso, siempre sentía frustración porque no lograba modificarlas. Entonces, desde la justificación y el pretexto, que es querer tener la razón, no voy a crear una conciencia porque no me permito ver y reconocer lo que es, lo que siento, lo que estoy viviendo, ¿sí? La culpa que muchas veces siento, que como les dije, el arrepentimiento nos ata a un pasado, la culpa nos proyecta un futuro, porque mayormente no queremos vivir la consecuencia de lo que creemos que provocamos.
ya sea en algo tácito, o sea, algo físico, o incluso lo que la gente va a pensar. Entonces tengo que crearme o una justificación, o un martirizarme, o un sí, me siento muy culpable, estoy muy mal, lo hago muy mal, todo eso. Pero es porque estamos creando una resistencia hacia el futuro en realidad. La aceptación es este acto de responsabilidad, porque es lo que es, fue lo que hice, lo que venga, pues lo voy a tener también que vivir y aceptar. Pero no nada más en estos actos de donde yo pudiera tener alguna responsabilidad, sino ante la propia vida y cómo se me manifiesta. Si va a pasar algo terrible en mi economía, en mi salud, con una familia, con un familiar, con la persona que amo, pues lo que sea que pase lo voy a tener que vivir. No lo puedo eludir, y el estar ahorita negándolo y queriendo encontrar razonamientos para que eso no pase, o por qué no es posible que pase, pero que ya me lleva al sufrimiento, pues si va a pasar, va a pasar. Siempre cuando tú te vuelves responsable es porque estás aceptando lo que es. Y ahí cuando tú aceptas lo que es, para crear esta conciencia, lo que hay es tu verdad. Es ahí donde justo ya no puedes pretextar, ya no puedes justificar y te das cuenta de lo que es. Este ejemplo que les voy a poner, va mucho en lo que siempre les digo, pero es como para reafirmar esta idea de darte cuenta de lo que sientes. Vamos a ponerle al momento en el que nos damos cuenta de lo que sientes, que es cuando sentimos la emoción. Para mí es como una emoción que yo no le sé decir de otra forma más que chale, que aquí en México es como chale, se sintió feo, chale, no me gustó, chale, me incomodó, me sentí humillado. O sea, es como una forma de reconocer que sentí una emoción, ¿sí? Pero siempre el reconocer esta emoción va ligada a estas imágenes que les digo, como cuando se nos abre el archivo y vemos las carpetas, porque de repente este chale tiene un sabor como de, ay, híjole, lo hice mal, o chale, ya no me habla, chale, me equivoqué, chale, a lo mejor cree algo de mí. O sea, pero en ese momento, chale, te das cuenta de qué trata la historia, de qué trata la emoción, con qué imágenes, con qué historia, con qué vibración te estás refiriendo a este chale, o que tiene sentido este chale, ¿sí? Es decir, no nada más es lo que estoy sintiendo, es lo que hace sentido, y en el momento que no lo platico y me doy cuenta, porque ese es el punto, darme cuenta, es entonces cuando lo estoy llevando realmente a la conciencia. Y al no explotar en la emoción platicándome la historia, que es lo absurdo, pues ya te diste cuenta de qué se trata la película. ¿Para qué la ves otra vez? ¿Para qué te la platicas? Simplemente date cuenta y suéltalo. Cuando tú lo sueltas, entonces ves la realidad, ves lo que es, desde tu verdad, donde ya no está ni tu pretexto ni tu justificación, y simplemente es lo que es. Y muchas veces lo que va sucediendo te va dando la pauta para tomar decisiones, porque ya no está tu pretexto, ya no está tu justificación, o a veces te caen veintes. Pero cuando tenemos una situación que a lo mejor nos reta mucho con nosotros, con lo que al final por una razón no logro un cambio, no logro mejorar, no logro que me pasen cosas buenas, depende de qué te supo tu chale, ¿sí? Créate una pregunta, como de ¿por qué no encuentro las posibilidades o las oportunidades para desarrollarme en este proyecto? ¿O por qué no me he permitido poder conocer a las personas correctas? ¿Por qué no me permito dar amor? ¿O por qué no me permito el éxito? ¿O qué es lo que puedo tener bloqueado? Pero hazte una pregunta de acuerdo a lo que te des cuenta de a qué supo tu chale, y no busques respuesta. Suéltalo. Ya, ponte a hacer otra cosa que te conecte al aquí y a la hora para que lo sueltes. Ya te diste cuenta de la emoción, ya lo conectaste con esto que te hizo sentido, lo hiciste consciente. Suelta una pregunta, ¿sí? Suelta todo y deja que la vida te hable, deja que la casualidad se te manifieste, deja que te caigan veintes. Deja que las casualidades te vayan guiando. Y por último, lo que para mí sería como lo más importante de esta plática sin la razón, para que no te estés peleando, es no le tengas miedo al error. El error es, y lo hemos hablado, es lo que nos permite realmente crear un aprendizaje. Pero cuando tú realmente dejas de entrar en la justificación y en el pretexto para ver lo que pasó, porque créeme, si no entras en esta justificación y en este pretexto,
sabes por qué te equivocaste, sabes en dónde lo hiciste mal, sabes dónde ya no fue el mejor momento, dónde pudiste haber guardado calma, dónde lo hiciste mal, lo sabes y sabes perfectamente cómo, cuándo, por qué, y no te lo tienes que platicar, lo sabes. Y también eso es empezar a hacerlo consciente, y ahí es justo donde empiezas a aprender. Tengo un amigo que me acaba de decir que todo momento tiene un regalo y que ese regalo es el aprendizaje, pero eso lo obtenemos cuando observamos. Ahora, un punto importante, lo que pasa en el presente no se juzga, no se puede juzgar, es como la ola del mar. Puedes saber dónde está la ola o puedes saber hacia dónde va la ola, pero no puedes tener la misma información en el mismo momento. Tienes que estar en uno o en otro. No puedes juzgar el momento presente si estás viviendo el momento presente. Si estás juzgando el momento presente es porque no lo estás viviendo. Esto no es una justificación, esto es para aclarar todavía muchísimo más. Porque date cuenta, a veces podemos cometer un error, reaccionar muy mal, porque el momento presente pues así se dio y así fue. Otra cosa es yo estar actuando con una alevosía, porque yo vengo trabajando querer tener la razón, defender mis puntos. Entonces, ¿qué es lo que estoy creando? Estoy creando ese momento de conflicto. Entonces, ese momento de conflicto no es el momento presente. Es un momento que tú has venido creando desde antes y cuando estás ahí, lo que estás haciendo es moverte por toda esa energía del pasado, que es la que te está dominando desde tu inconsciente. Y está manifestándose el subconsciente, creándose ese conflicto. Entonces, si hay alevosía, si hay un querer tener la razón previa, entonces no es simplemente algo que dices, ay, pues así fue, sino que más bien tienes que observarlo porque tienes que hacerte responsable. Tienes que aceptar dónde está esa parte de lo que no quieres ver, de lo que no quieres reconocer. Lo que pasa en el momento presente es algo tan claro. Creo que les platiqué que alguna vez en una conferencia les hablaba yo del nivel energético del amor y del miedo y que les decía que el amor era aceptación. Y un señor del público levanta la mano y me dice, oye, a ver, si entiendo bien, entonces para estar en el amor hay que estar en aceptación todo el tiempo. Y le digo, sí. Y me dice, ok, supongamos que una persona quiere venir a golpearme. Como yo tengo que estar en aceptación, pues entonces dejo que me golpee, ¿no? Era una pregunta obviamente muy capciosa. Y entonces le digo, pues es una suposición. Y me dice, sí. Y le digo, pues entonces sí, dejas que te golpee. Entonces como que se saca de una, no, pero entonces ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Me voy a cuidar? Es que eso ya no está bien. Y le digo, a ver, es una suposición, es un pensamiento, no está pasando en la realidad. Si tú te quedas clavado pensando en por qué, en cómo, cuándo, qué hago, cómo me defiendo, cómo lo evito, estás en resistencia y es algo que no ha ocurrido, que no sabes si va a pasar. Entonces, el aceptar eso es, dejas que pase la página. Perdón, el pensamiento se va. Pero me dice, ok, nos supongamos, una persona en este momento me quiere golpear. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le digo, lo que pasa en el presente, pues lo activas desde el presente. Y el presente es lo que eres, lo que sientes, lo que sabes, lo que puedes, lo que entiendes en ese momento, porque eres en ese momento. ¿Qué es lo que correcto? No existe porque no se puede juzgar. Vas a reaccionar desde la mejor forma, desde la mejor manera, pero evidentemente todo lo que tienes dentro de ti, todas las heridas, todos los condicionamientos, todas las creencias, van a definir muchos de esos momentos presentes también. Entonces, cuando tú priorizas tu paz para tener posibilidades, lo que vas haciendo es creando esta conciencia a través de aceptar lo que es. Entonces, recuerda, no importa si te equivocas, no importa si a veces lo haces muy mal, eso no quiere decir que estás en un camino de conciencia. La paz es lo más importante, porque la paz está en la misma frecuencia vibratoria que el amor, que la libertad, que la confianza, que la fe. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.